Aleluya, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. A todos los pastores y a todos los hermanos en todo el mundo, compartan este video, porque es el tiempo. He estado analizando en el Señor, viendo muchas cosas, y el Señor me ha estado inquietando en mi corazón, en mi mente, en el conocimiento de las cosas, en lo que estoy viendo, en la meditación de las visiones, de las revelaciones, de las profecías que el Señor me ha enviado a hablar. Quiero decir algo. Muchos están ignorando lo que el Espíritu Santo está haciendo en este último tiempo. Y como el Señor dijo, que todo le va a ser perdonado al hombre, incluso que hablen mal de Dios. Pero lo que no les va a ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús nos dejó al Espíritu Santo, por eso dijo eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que yo ni siquiera las sé expresar. Hay cosas que ni siquiera las sé hablar. Y lo que hablo es porque lo he visto en el Señor. Muy claro. Ni siquiera muchos se imaginan lo terrible que es el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y lo terrible que es irse en contra de cualquier profecía que venga de Dios, que Dios la esté hablando. Ustedes, hermanos y pastores, comparten todo lo que les gusta. Pero a mí el Señor me envió a profetizar, les guste o no les guste, quieran o no quieran, escuchen o dejen de escuchar. Escuche esto, les guste o no les guste, quieran o no quieran. El que escuche este video, compártalo. Ustedes hacen virales a los malos pastores, hacen virales a los falsos profetas, pero hay profecías que tienen que llegar a todo el mundo que ustedes no las están compartiendo. Eso también es evangelizar, eso también es ser una atalaya, compartir. Yo quiero hablarle, algunos han estado escuchando que yo he mencionado pastores, que he estado hablando sobre pastores. Lo que yo tengo que hacer es muy serio, muy serio. Lo que yo tengo que hacer de hablar de los pastores, yo no lo inventé. Es algo que quiero que esta vez escuchen con mucha atención. Lo voy a explicar despacito porque luego no lo entienden. Esta vez lo voy a explicar despacito y solo una parte. No la voy a explicar toda porque quiero que entiendan algo. Que es necesario que compartan estos videos, que se escuchen en todo el mundo, porque eso el Señor me lo habló, y yo ni siquiera tenía teléfonos preparados para eso. Tenía un celular que solo grababa máximo 17 minutos, y después conseguí otro celular de uno de mis hijos que grababa máximo 30 minutos. Y el primer video es de 17 minutos. Mi plan no era ponerme a hacer videos, ni ser youtuber, ni hasta ahorita mi plan es ser youtuber. Usted vea mi vocabulario, usted vea mi forma de vida, fíjese bien, no soy una youtuber monetizada ni nada. Así que tiene que compartir este video. Y pues dicen, no sé, que cuando le ponen like, YouTube lo recomienda más, pues póngale like. No le cuesta nada. Activar la campanita, suscribirse, qué sé yo. Suscríbase a este canal. Todas esas cosas que muchos dicen para monetizar, para enriquecerse, para chismear, para dañar. ¿Cuánto más ahora esta profecía? Esta es una profecía que el Señor me dio para profetizarle a los pastores. Y le voy a hablar cómo fue la primera vez.
que el Señor me mostró hablarle a los pastores. El Señor me habló, no solo me lo mostró, me habló. Y me lo explicó todo, en ayuno y en oración. Y fue una cosa terrible, me sentí mal mucho tiempo. Estas visiones, estas revelaciones hacen sentir mal a cualquiera. Cualquiera sufre, hasta se enferma. Usted puede preguntarle a muchos pastores, a muchos niños, adultos, que el Señor los ha enviado a profetizar y les muestra el cielo y el infierno y cosas terribles que le va a pasar a los pastores, a la gente en el mundo. Pregúntele usted. Hay un predicador que se llama Benicio Molina. Ese predicador, un profeta que se llama Benicio Molina, a él es de Puerto Rico. Yo nunca lo había visto. Y yo tuve un sueño y vi a Benicio Molina en un sueño. Y al día siguiente, cuando vino el huracán María, algo así, estaban ahí la Méndez echando aceite al mar para que no llegara el huracán, creo el huracán María, algo así, fueron 2 huracanes. Entonces yo tengo una computadora que le regalaron a uno de mis hijos y yo prendí la computadora y vi que estaba ahí la Méndez y todos esos porque iba a venir un huracán a Florida y también Puerto Rico, algo así. Creo era uno que iba a llegar a Florida, el otro a Puerto Rico, algo así. Entonces yo vi que estaban ahí y de pronto digo, mira, ahí hay una persona humilde, arrodillada, quién sabe quién será ese que no está trajeado como los otros, no está tirando aceite, se veía arrodillado ahí. Y dije, mira ese varón, se ve humillado, sencillo, sin oro ni plata, no está trajeado, se ve ahí está arrodillado, voy a ver quién es, qué está haciendo. Y hablaba un tema del huracán. Y le doy ahí a ver ese video, me voy a ver ese video. Y era Benicio Molina y me impacté porque ese mismo día, en un sueño, yo lo vi. Ese mismo día vi a Benicio Molina en un sueño. Ese mismo día vi a Benicio Molina. Lo vi predicando en una iglesia. Entonces, Benicio Molina estaba orando para que el huracán se detuviera y el huracán se detuvo. Y después, cuando viene el huracán María, creo a Puerto Rico, él va y ora, pero dice, yo no sé, pero ahora sí viene el huracán, va a llegar, cuídese, vámonos. Y empezó a orar y se empezó a alejar, yo no sé, pero este huracán sí va a pegar. Y ese huracán sí pegó en Puerto Rico. Entonces yo escuché, cuando Benicio Molina habla, de una visión que él tuvo en un sueño del arrebatamiento. Y pregúntele lo que le afectó. Tuvieron que orar por él incluso otros pastores, porque él sufrió mucho tiempo. Cuando yo vi la visión de los pastores, sufrí mucho tiempo. Y ese día me levanté exaltada, porque la visión fue terrible. Escuche, el Señor me habló también de hablarle a los falsos profetas y a los malos profetas. Profecía contra los pastores de Israel. Eso me mandó a hablar el Señor a los pastores. En Ezequiel 34. Y yo ni siquiera tenía una iglesia seria bien a donde asistir, porque la iglesia que estaba yendo me tenían miedo. Me trataron de lo peor. Me dijeron hija del diablo, cosas horribles, terribles. Pero le explico. Yo vi en sueños esto. Primero tuve la visión en sueños de los falsos profetas, que luego le voy a hablar de eso. Pero como ahora he estado viendo esas visiones del lobo rapaz y de esa pastora que se ataba con una cadena por una mala acción contra una sierva anciana, contra las mujeres que oran, que tienen sabiduría, que llevan una palabra a la iglesia, que llevan consejo, sobre
el carro que se les detenía. Y como una serpiente, como una víbora, un lazo en forma de cadena, pero a la vez que se hacía polvo y había para accidentar ese carro. Estaba ahí, estaba amenazando a ese carro para hacerlo no caminar. Y si lo caminaban, se accidentaba. Si ellos lo caminaban sin haberse arrepentido de esa acción, se accidentaba. Y ahí estaba una cadena, como una atadura, y a la vez era como una serpiente. Y amenazaba que si jalaban ese carro, si lo empezaban a correr, se iban a accidentar. Y ahí está la visión de sueños. Por eso por todo eso que ha estado sucediendo, quiero hablarle de cómo es que por qué yo le hablo a los pastores. Yo soy enviada por el Señor. Es extraño y raro, porque yo no soy lo que muchos piensan o quieren. No tengo el canon que piden los pastores hoy en día, los profetas, los maestros, los evangelistas. No soy yo, según ellos, la persona que tiene la autoridad. Pero cuando el Señor nos da una autoridad, si tú cumples con esa autoridad, nadie te la puede quitar. El Señor la da y la delega a quien Él quiera, porque Él es soberano. A quien Él quiere. Ahora, yo soy enviada para eso también. Para muchas cosas más. Pero eso fue de los primeros llamados. De los primeros. Y tengo tantas visiones para explicárselas. Y yo no tengo solo visiones en sueños. Incluso despierta, completamente despierta. En el Espíritu. Donde ya no habito yo, sino Cristo vive en mí y el Espíritu de verdad. No que es empezar a orar, entrar a oh Señor, el Señor me habló. No. Entras en la verdadera presencia de Dios. Entrar en el Espíritu. Lo que es entrar, no chistes. Entrar en la presencia de Dios. En tu cuarto orando, parada y arrodillada también. En pleno, 12 del día, 3 de la tarde, 11, 10 de la mañana, 8 de la mañana. Entrar a esas horas a la presencia de Dios y ver, salirte de ti, de tu persona, de tu cuerpo, de tu propio pensamiento y entrar en la presencia de Dios. Y ahí ver y que te hable el Espíritu Santo, no solo en sueños, porque hay muchos que están profetizando todo lo que ven en sueños, pero no ven nada despiertos en oración. Entras aún, es también como un sueño, es como un sueño, pero estás despierto y entras a otro lugar en oración. Eso es así. Muchos están jugando, dicen que en la presencia de Dios vieron esto, y no estaban en la presencia de Dios. No estaban, aunque han oído la voz del Señor levemente. No han estado en la presencia de Dios, no han estado. Muchos andan pastoreando, pero nunca han entrado a la presencia de Dios. ¿Qué hacen pastoreando? ¿Qué hacen profetizando? Nunca han entrado, ni una vez han entrado. No han entrado al lugar santo, no han subido. Pero están de pastores. ¡Qué terrible cosa! ¿Cómo hacen eso? Si no han entrado al altar del Señor, no han entrado al lugar santísimo, ¿cómo hacen eso? ¿Con qué autoridad lo hacen? Ahora, quiero explicarles. Amados hermanos, y no estoy enojada, estoy en la realidad de que es tiempo de dejar de ser ignorantes. Y de que cuando nos esté hablando alguien de verdad de parte del Señor, estén sordos, ciegos y mudos. Pues, escuchen o dejen de escuchar, quieran o no quieran, les guste o no les guste. Va a tener que compartir este video, lo va a tener que hacer. Le guste o no le guste, quiera o no quiera. Porque lo que el Señor envía es para que lo escuchen muchos pastores, todos los pastores.
con todos los defectos que usted me vea a mí, con todo lo imposible que a usted le parezca, que sea yo la que le esté hablando, con todo. Ya sea mis defectos físicos, lo que sea, así como son ustedes, si se fijan tanto en eso. Quiero decirles que los que me están escuchando, Dios los ama. Sí, y yo también los amo. Comparta esto, porque es real, es verdad, y estamos delante de Dios, en su presencia, los que hemos entrado, por su misericordia de Dios, no porque lo hayamos merecido, los que hemos entrado de verdad al Santísimo, los que de verdad hemos entrado al lugar santísimo en pleno día. No gente que solo ve en sueños. Personas que en pleno día, hijos de Dios, entramos a la presencia de Dios. Hablamos con Jesús y Él nos habla por medio de su Santo Espíritu. Y vemos a Jesús, vemos a Cristo. No nada más oímos su voz, lo vemos. Nos ha tocado. Hemos entrado en amores verdaderos, en un amor verdadero, en una comunión verdadera. La verdad. Mira, ma, es necesario que dejemos toda soberbia, toda altanería, todo enaltecimiento. Entrar al lugar santo del Señor es maravilloso. Ningún pastor que ha entrado ahí sale para suicidarse, aunque lo quemen vivo, aunque lo crucifiquen, aunque lo odie la iglesia, sus hermanos, aunque sea pobre, aunque chismeen de él, aunque todas las zorras, todos los perros, todos los lobos se le echen encima, todas las manadas, todas las... Todos los incircuncisos, todos los fariseos, todo el concilio, todos los concilios, todos los príncipes, todos los ancianos, aunque se le venga encima la iglesia entera, su madre, su padre, sus hijos, todos. El que entra a la presencia de Dios, de día y de noche, no se suicida, no se mata, aunque el diablo lo quiera volver loco, aunque lo que sea, no se suicida. El que ha entrado a la presencia de Dios y que sigue entrando y que tiene pasión por Cristo, el que tiene pasión, como a mí me dijo el Señor, lo más hermoso de este mundo es la pasión por Cristo, la pasión, y que tiene compasión por el que lo odia, compasión. Así como Jesús tuvo pasión por nosotros y compasión, así los que hemos entrado a la presencia de Dios tenemos pasión por Cristo y pasión por los que nos escupen. Compasión, digo, compasión. Así como Jesús tuvo compasión por nosotros, amor, pasión, así nosotros también tenemos pasión por Cristo y compasión por los amigos y enemigos, como Jesús la tuvo de Judas. Sí. No importa que digan, que nos hagan, no importa quiénes somos, no nos interesa si dicen mentiras y chisme, no. ¿Cómo? Me enteré de un pastor que se suicidó. Hace tiempo que les he estado hablando de esto. Pero como todos están entretenidos a ver qué artista cristiano les canta más bonito, les habla tanta mentira, o alguna voz que oyen del Señor que no la saben ni obedecer. No. Escuche. La primera visión que yo vi para hablarle a los pastores, así muy bien, muy clara, fue una visión en sueños. Vi una visión tan tremenda. Quiero primero que entienda usted
que todos somos ovejas de su prado del Señor. Todos somos ovejas. Por eso en Mateo 25 dice que dirá el Señor a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. A las cabras a su derecha, a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Ahora, vamos. Ovejas de mi prado. Somos ovejas todos. Sí. Yo vi en un sueño. No le voy a explicar todo ahorita. Le voy a explicar una parte. Pero había una niña que esa niña estaba trabajando en un lugar donde había hombres trajeados. Y a uno de esos hombres estaba cuidando que esa niña no se saliera de su empresa. La estaba cuidando porque tenía a una niña trabajando. Él se llevaba a niñas a trabajar a su empresa. Les ofrecía carros. En su empresa les ofrecía regalarles autos. Pero en realidad ese hombre era un cautivador. Pero les ofrecía regalarles autos. Entonces yo voy y rescato a esa niña de ahí y la saco de ahí. La saco a escondidas, sin que nos viera aquel, porque cuando veía que yo iba a sacarla, ese hombre quería dañarla, quería a la fuerza hacer daño para volver a atrapar a esa muchacha. Y si veía que la sacábamos, él no dejaba que la sacáramos y iba a perseguirnos para quitarnos a esa niña. Entonces era un empresario que les ofrecía carros y flores a las jovencitas. Les ofrecía carros y flores a las jovencitas. Y las tenía trabajando en su empresa. Y las quería cautivar y entrar en ellas, o sea, fornicar con ellas, pues, cautivarlas. Entonces yo la fui a rescatar a esa muchachita. Cuando la rescato, salgo con ella. Cuando salgo con ella, este sueño más extenso, mucho más extenso, esta visión. Cuando yo salgo, rescato a esa niña, le digo, ve con tu mamá. Pero ella no quiso ir y venía conmigo. Las dos nos fuimos caminando. Cuando íbamos caminando, me vi en un bosque con ella, ahí caminando. Y ahí iba mi hijo mayor. Y ellos me explicaban unas cosas. Entonces ellos me explicaban unas cosas, que ese hombre era un cautivador y hacía y cautivaba a las niñas. Entonces ella traía un ramo de rosas. Y ese ramo de rosas que traía, no estoy diciendo todo, estoy diciendo una parte. Es muy extenso. Y yo le decía, dame tus flores para ponerlas en agua. Ella me dijo, estas flores me las dio el cautivador. Entonces vamos a tirarlas, no sirven estar secas. Y tirábamos las flores. Entonces, amados hermanos, fíjese de esto. Luego, cuando íbamos caminando, ella dice que ese cautivador le dijo que las que brillaban entraban en intimidad con él, ya sabe usted a lo que me refiero. Que las brillantes y las inteligentes entraban con él en intimidad, lo que usted ya sabe a qué me refiero. Decía que las inteligentes y las brillantes entraban en cautividad, entraban en eso, las cautivaba y las conquistaba. Pero ella dice que recordó que su hermano le dijo que esperara en Jesús y que no estuviera con ese cautivador y que esperara en Jesús. Luego después, esa niña y yo seguimos caminando. Y luego veo que cuando vamos caminando, nosotras escuchamos un ruido, vamos como en una banqueta, esa niña y yo, y escuchamos como un ruido. Y entonces tiran a una jovencita
sin piernas, que le habían amputado las piernas y estaba vendada, y ahí fueron y la tiraron, porque la tiraron ahí para ver quién más pues la tomaba, no sé, pero nos la tiraron a nosotros, sin piernas y vendada. Yo iba caminando por la banqueta con la niña que había sacado de estar cautiva con ese cautivador. Luego, que el que les ofrecía carros y flores, y les decía que las inteligentes y las que brillaban, las brillantes, entraban con él. Entonces, esa niña que tiran ahí, la otra, de repente escuchamos un ruido y tiran a otra niña, otra jovencita. Ella estaba más llenita, porque la primera estaba muy flaquita. La que fui a rescatar estaba flaquita, 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 flaquita. Esta segunda que tiraron por donde yo iba caminando en la banqueta, que tenía las piernas amputadas y tenía vendadas el cuerpo y las piernas. Esa niña era más llenita, era más llenita. Y luego escucho un ruido de una camioneta. Y en esa camioneta estaba una mujer con su hija. Y yo les digo, ¿qué pasó? Porque estaba en la cajuela de la camioneta, la hija. Y la hija estaba muy bonita, blanquita, bonita, tenía su rostro muy bonito, pero ahí tenía sus manos así como cruzadas y me veía a mí en su pecho y me veía a mí, y cuando me veía sonreía. Pero ella tenía un hacha atravesada en su espalda, en esta parte de aquí. Ahí tenía, en la espalda, en esta parte de atrás de la espalda aquí, tenía un hacha clavada así. Y esa hacha le pudría, le hacía podrido todo su cuerpo. Se lo ponía podrido totalmente de la cintura para abajo, y de aquí de la boca del estómago para arriba, esta parte, yo dije, voy a ver qué tiene de que se le pueda salvar. Entonces yo buscaba a ver qué tenía sano para salvarla. Pero si tú le movías algo de aquí, se le deshacía todo porque ya estaba podrida totalmente de aquí para abajo. Y si tú le movías algo para sanarle, se deshacía completa y se moría. Ya no tenía remedio. Y su mamá me decía, ahí estaba sentada a sus pies, llorando. Y me decía, si viera que se ve hermosa, delante de usted sonríe, se ve bonita frente a usted, se ve sonriente, porque ella a mí me sonreía con toda esa hacha y con toda la pudredumbre y todo lo que echada a perder que estaba. Y enfrente de mí sonreía. Entonces la mamá me decía, si viera cómo llora en las noches y le duele y llora terrible y yo no puedo calmarla, no sé cómo ayudarla. Llora terrible, le duele terrible, en las noches llora. Y yo le digo, señora, pero ¿y qué les pasó? Y ella dijo que habían tenido un accidente. Ella dijo, tuvimos un accidente. Yo le dije primero, ¿qué pasó? Y ella me dijo, tuvimos un accidente. Entonces, hermanos, pastores, eso era tan horrible. Me dolió tanto. Cuando me desperté me dolía el pecho, todo, me desperté exaltada. Fue terrible. Pero permítanme, les sigo contando algo más. Entonces, amados, era tan terrible ver a aquella mujer jovencita, tan bonita, totalmente echada a perder, podrida, de aquí para abajo con una hacha clavada aquí atrás, en esta parte de la espalda, esta parte, no sé cómo explicarlo. Ahí el hacha así, atravesada así. Pues, y ya la piel, todo muerto de aquí para abajo.
como agusanado, como molido, ya todo muerto. Y si le querías arreglar algo, la matabas, ya no tenía remedio. Tenía que esperar que se muriera sola, porque si le querías arreglar algo, la matabas, ya no tenía remedio. Entonces yo le decía a la mujer, le decía, usted ore, porque ella, su hija, ya no tiene remedio. Y ya yo me aproximo a una camionetita chiquita donde yo había sentado a la que no tenía piernas, a la que tenía las piernas amputadas y vendadas. Entonces yo empecé a platicar con ella y le empecé a dar una sopita calientita. La empecé a alimentar con sopita, la empecé a alimentar y le di un beso y ella me dio un beso a mí, como una niña, como si fuera mi hija chiquita. Y cuando estaba alimentándola, le empezaron a salir los tronquitos de las piernas. Le empezaron a salir piernitas. Y le empezaron a salir las piernas. Cuando le empiezan a salir las piernas, yo le doy un beso, me da un beso a mí como si fuera mi bebé, mi hija, chiquita, hermosa, así. Y yo le digo, tú eres la más bonita. Y me desperté. ¿Quiere usted que le explique todo eso? Fue horrible, la visión de la engordada fue horrible. Eso está en Ezequiel 34, léalo. Léalo, esto se lo voy a dejar a los pastores, léanlo ustedes. Léanlo. Lean ustedes. Léanlo. Ezequiel 34. Lea Ezequiel 34. Todos los pastores, léanlo. Léalo porque va a haber una segunda parte en la que le voy a explicar. Léalo. Así están muchos pastores ahora. Ya no van a tener remedio. Los va a destruir el Señor. A esos pastores que son ovejas engordadas. Y a esos que siguen a esos pastores que son ovejas engordadas. Y hay ministerios. Hay iglesias que van a tener que solo seguir orando, porque las ovejas engordadas van a ser destruidas. Lea Ezequiel 34, léalo. Y le voy a explicar una cosa. No puede usted dejar de escuchar lo que les profetizamos nosotros, las personas como yo. Yo no me llamo profeta ni nada. Pero el Espíritu Santo me dijo, profetiza desde donde estás parada. Para ser pastor no se necesita ser cabeza de una iglesia. Porque se supone que escritos están ahí 5 ministerios principales. Y el primero es apóstol. Luego, profeta. Luego, evangelista. 3. Luego, cuarto, pastor. Quinto, maestro. Pero el pastor es el anular. Tiene que preparar para las bodas del Cordero la iglesia. Si usted supiera todo eso que significa, que muchos no saben. ¿Por qué adulteran los pastores? Y ese anillo son el dedo anular, el número 4. Miren, quiero decirles que lo tremendo cuando la muchacha dijo, recordé que mi hermano, dijo la descarriada, recordé que mi hermano, eso representa a la oveja descarriada, la primera. La segunda, a la descarriada, la flaca y la débil. Representa a la primera mujer, a la oveja. La segunda representa a la perniquebrada de Ezequiel 34. La tercera representa a la oveja engordada de Ezequiel 34. Y hay pastores que son ovejas engordadas. Y hay personas que no son pastores, que son profetas, que son maestros, pero son ovejas engordadas. Aunque sea evangelista, profeta, maestro, es oveja engordada. Por eso dice en Mateo 25 que el Señor va a poner a su derecha a las ovejas y a su izquierda a las cabras.
Amados, y quiero decirles que no necesita un pastor ser cabeza de iglesia para pastorear. Un pastor es al que el Señor le dice: apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, dales de comer. Yo también doy de comer a las ovejas, a la débil, a la descarriada, flaca. También vendo y doy de comer a la perniquebrada, pero no apacento engordadas. No apacento engordadas, no las puedo apacentar. Usted ore, le dije a esa mujer. Yo no la toqué, no la ayudé a la engordada, no pude hacer nada por la engordada en ese sueño. Y así en la realidad, ni Dios va a hacer nada por la engordada. Nadie. La engordada ya no tiene remedio. Los que se engordan con la lana, con la leche, y que son hipócritas, que se hacen los felices delante de los demás. Tantas cosas que le puedo decir. Más vale ver a una persona débil, perniquebrada, flaca, porque tiene remedio. Pero la engordada ya no. Ya no tiene remedio. Si no se arrepiente. Mire lo que dijo la mujer: tuvimos un accidente. Así dijo. Y hay muchas madres espirituales teniendo accidentes con sus ovejas engordadas. Hay iglesias que sus pastores son ovejas engordadas. Hay ministerios que los malos pastores son ovejas engordadas. Mire pues, así es, en Ezequiel 34. Fue horrible, hermano, de verdad. El sueño, la visión del sueño fue espantosa. Mire, lea, otra vez le explico, lea en la profecía contra los pastores de Israel. Eso es para los pastores hoy en día, normal, comúnmente. Quiero decirle que un pastor no es aquel que pone en los concilios. No. Un pastor no es el que él siente o escogen como pastor. No. Un pastor puede ser cualquier hermano que tenga el Espíritu Santo, que apaciente a los hermanos, que les dé de comer palabra, sea profeta, sea evangelista, sea maestro, sea lo que sea, el ministerio que tenga, pero que apacienta ovejas, que no se sirve de ellos, que no se come su carne y su leche y su lana, y que acornea a la flaca, la desecha. Pero a la engordada le dice: venga, eche para acá, porque tú me generas lana, dinero, leche y carne. Y se comen a la engordada. A la flaca la cornean, a la perniquebrada la avientan y la tiran para que otros la recojan. Les dicen: ya esto, ya lo otro, ya aquello, ahora sí, ya ve tú solo, y los envían mal. Ni siquiera los alimentan. No les dan pan, ni palabra, ni pasto, ni aguas, nada. Y los pastores se apacientan a sí mismos en sus aguas tranquilas, en su palabra tranquila, en su evangelio tranquilo, en sus aguas cristalinas, pero pisotean el pasto de la flaca y la perniquebrada. Léanlo. Luego le doy la explicación. Pero quiero decirle una cosa. El Señor los quitará a todos esos pastores. Y usted va a decir: ¿y cómo? ¿Y que entonces cómo se va a pastorear la iglesia sin pastores? Pero si es ministerio de pastor, primero, número uno en la iglesia. ¿Quién dijo que número uno es pastor? Pero si los pastores son la cabeza de la iglesia, ¿quién dijo que los pastores son la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es Cristo. Los hombres son cabeza de sus esposas. Sí, pero no de la iglesia. No hay cabezas de la iglesia. Y el que es cabeza y no cola es el que tiene el Espíritu Santo y apacienta con amor y con compasión
Es el espíritu de David en las personas. Por eso dice aquí que quitará a los pastores y pondrá a David su siervo. ¿Sabe usted que todos esos pastores serán ahora, todos serán destruidos y quitados? Y el Señor arrebatará las ovejas de su mano. Porque es el Espíritu Santo en los hermanos. Los que se dicen, yo soy un hermano, pero que Dios lo manda a pastorear. Yo soy un hermano, pero Dios lo manda a profetizar. Por eso dicen, no dicen los hechos, en aquel tiempo mis profetas y mis maestros y mis siervos, no. Somos profetas, somos maestros, somos evangelistas, pastores, de apostolados, apóstoles, todo. Pero somos hermanos y siervos, no tenemos un título, sino un ministerio espiritual. Santo Dios maravilloso Jesús. Quiero decirle que los hermanos humildes, sencillos, muchos son pastores, nada más que no están de cabeza ni de líderes en una iglesia, pero son pastores. Dios les dice, pastorea mis ovejas, apaciéntalas, cuídalas, dales de comer, venda la perniquebrada. Sí, aunque no tengamos un título, aunque no seamos puestos por un pastor. Oh, santo hermanos. Por eso esa flaquita decía, pero mi hermano me dijo que esperara en Cristo. ¿Quién? Mi hermano. Hay hermanos que apacientan ovejas sin ser titulados pastor. Hay profetas que le profetizan a la iglesia sin tener título de profeta, pero tienen el llamado, tienen el ministerio de parte de Dios. A Jesús le dijeron, Señor, mira, allá andan unos echando demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no nos quisieron seguir. Usted dígame dónde salieron esos y por qué Jesús le dijo, déjenlos. El que no es contra nosotros, con nosotros es. ¿Y por qué Jesús no le dijo, falsos? Prohíbanse los cuidados, son engañosos, son brujos. No, Jesús no dijo nada. ¿Y quién enseñó a los otros? Si nada más eran 12 apóstoles, ¿quién los enseñó a ellos a hacer eso? ¿Quién enseñó a los otros que andaban ahí echando demonios en el nombre de Jesús? Que no quisieron seguir a los apóstoles. ¿Quiénes eran? Pero fueron aprobados por el Señor. ¿Quiénes eran? Pues para que sepan ustedes que el Señor es soberano. Comparte este video, porque si Dios me permite, haré una segunda parte para explicarle esto. Que Dios le bendiga, que sea lleno de gracia y del Espíritu Santo. Lea Ezequiel 34, todos los pastores. Esto que estoy hablando no es para principiantes, es para pastores, profetas, maestros. Compártale esto. Pastor no necesita ser uno que es puesto por un pastor. Un pastor también lo pone el Espíritu Santo. A un profeta también lo pone el Señor, Dios, el Padre. Aleluya, santo. Y muchos ni siquiera han entrado al lugar santísimo del Señor y ya creen que ya son santos. Oh, santo Dios. Y dice ahí en Apocalipsis, habla de las acciones justas de los santos. Léalo. Mucha gente no se va a salvar, aunque profetice, aunque eche fuera demonios, aunque sane enfermos, aunque declare la palabra de liberación. Hermanos, la liberación es declarar la palabra contra los demonios, contra las cosas, y decir, el que habita el abrigo del Altísimo, declare día y noche la palabra. Pero si usted tiene acciones, puede ser que la palabra se cumpla en usted, sí. Pero si usted no tiene acciones justas y santas, no va a ir a la boda del Cordero, no va a ir. Bueno, es doloroso. Sino que me causa risa porque digo, ¿cómo es posible que la gente esté tan engañada? Léalo en Apocalipsis, donde dice que a la esposa se le ha dado que se vista de lino fino. Y el lino fino es algo así, las acciones justas de los santos. Léalo, necesitamos
acciones justas y ser santos. No nada más declarar palabra de echar fuera demonios. Y dice que van a ir a la boda del Cordero. ¿Cómo? Aunque usted declare palabra, aunque usted eche fuera demonios, aunque usted sepa echar, bueno, sanar todo. Es por eso, donde dice la palabra, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor nunca lo conocí, obradores de maldad, apartados de mí. ¿Por qué es eso? Pero si hicieron todo. Por falta de acciones justas y santidad. Por falta de santidad y por falta de acciones justas. Hermano, delante de Dios, dice la Escritura que mismo Jesús, dijo Pablo, que mismo Jesús andaba con temor reverente delante del Padre. Que Dios le bendiga, que sean llenos de gracia y del Espíritu Santo. Cristo los ama, Cristo nos ama, por eso nos dice cómo debemos ser como pastores y como profetas. Porque también el Señor me envió a anunciar a los falsos profetas. Y cuando yo tuve esta visión de sueños, de Ezequiel 34, de estas jovencitas que representan a las ovejas y a los malos pastores, yo me desperté, lloré, yo hice ayunos y el Señor me habló exactamente de Ezequiel 34, exacto. Y Ezequiel 13 de los falsos profetas, el Señor me los presentó. Y me fue dado ir a decir, anúnciala, anúnciala tú. Anúnciala tú. Y yo anuncio esa profecía de los falsos profetas y también los malos pastores. Aquí están. Aleluya, santo, maravilloso Jesús. Así que, amado hermano, comparte el video, que sean todos llenos de gracia y el Espíritu Santo. Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Shalom.